Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a otro episodio de Dialogando con mi existencia. Mi nombre es Diana. Y pues yo soy su servidora y su mejor amiga y su compañera de vida, Karen. Karen, claro que sí. Y dirán, ¿de qué se va a tratar el episodio del día de hoy? Bueno, pues ya leyeron el título, no sean pendejos. Vamos a hablar acerca de experiencias paranormales. Que de paranormal creo que no hay mucho. Sí tienes experiencias paranormales. La neta, sí, amor? muchas. Bueno, creo que yo también, pero no que me han pasado a mí, pero sé que personas cercanas. No, sí, a mí sí me han pasado varias, no sé por qué. Les voy a decir más o menos qué son las experiencias paranormales por si alguien no había entendido. Que Pero son me pasa eventos algo que que son no. inexplicables, que desafían nuestra comprensión de la realidad. O sea, que hay veces que no tenemos explicación científica para decir esto pasa porque hace sol o esto pasa porque ya aire o cosas por el estilo. Y bueno, también porque nosotros tenemos una fascinación por saber acerca de lo inexplicable. Ay, Siento sí, que, güey. me encanta, está muy padre, la neta, La neta, lo que son sí. los videos, por ejemplo, a mí me encanta ver Dross y Doctops, yo haciéndoles promoción, no van a comer de mí. Ay, hola, perra. Hay que empezar de lleno, porque siempre concluimos de que, ¿has tenido alguna experiencia paranormal? Hay que empezar a hablar de las cosas que nos han llegado a pasar o a familiares les han pasado. Ok, creo que, a ver, creo que algo que me pasó, que es como que lo que más, como que tengo recuerdito, es de que, por ejemplo, hubo una vez que estaba yo en la casa de mi abuelito y estaba recogiendo la cocina, y la casa de mi abuelo es de que la cocina está acá y hay un pasillo muy largo y acá está la sala. Entonces, mis primos estaban en la sala viendo la televisión, entonces yo ahí los había dejado, entonces yo estaba recogiendo y de repente para acá, de este lado, está como el patio. Y acá están las cosas. Entonces yo veo que pasa un niño al patio y yo volteo y dije, ah, chinga, porque yo vi la sombra, pero no vi a la persona. Entonces yo le bajo la música y le grito a mis primos de que pues estaban allá y me dicen que sí. Les dije, ¿no vinieron para acá? Les dicen, no. Pero, güey, es como cuando sientes esa sensación de que de repente, o sea, realmente lo sentís muy real, muy extraño que sí pasó a alguien. Eso como que fue algo, pero yo nunca, o sea, por ejemplo, yo todo este rollo de lo paranormal y así como lo quieran ver, siempre he estado muy involucrada porque, por ejemplo, tengo una tía que se dedica a hacer limpias y cosas así. Entonces, desde niña a mí siempre era de que te sentías mal o algo, pues pásate un huevo, chiquis. Y ahora se pasa dos. Yo creo en todo, güey, la neta, yo creo en todo, menos en los aliens. ¿No? Pero no, o sea, bueno, no me llama la atención, o sea, sé que a lo mejor existe algo, pero no lo he descubierto. Yo te esperaba. Pero sí, o sea, creo que lo paranormal, creo que me ha pasado más a mi alrededor y a gente de mi alrededor que a mí. ¿Qué te pasó algo? Bueno, sí, habías dicho que sí. Muchas cosas. La última que tuve fue que en mi trabajo, el día de ayer, todo se queda apagado, todo es por mero protocolo. No voy a decir dónde trabajo, no, porque no puedo decir. Pero en mi trabajo dejamos todo apagado y a mí me tocó abrir el día de ayer y todavía era temprano, estaba todo oscuro. Entonces voy llegando y resulta que la parte del staff y el almacén estaba todo abierto y luces prendidas, pero no hay quien se meta. Entonces voy entrando con las luces apagadas porque hasta el otro lado queda el interruptor y voy entrando y vi que alguien pasó atrás de mí y yo sí pensé que era una persona. Yo dije, no mames, ya valí madre, pero no había nadie. Esa fue como lo último. Otras cosas paranormales que me han pasado fue que, bueno, en mi casa no sé por qué, bueno, sí, ahora ya sé por qué, pero la primera vez que me asustaron en mi casa fue cuando me dijeron mi nombre mientras me bañaba. Y era el nombre de Diana, no mi segundo nombre. Mi segundo nombre me lo dicen mucho en mi casa, mi primer nombre pues nadie me lo dice en casa, entonces me susurraron al oído. Después de eso, cuando estaba en segundo de secundaria, yo iba llegando de la escuela, era de noche, yo estaba en el turno vespertino y mi hermano estaba ahí en la sala viendo la tele. Y en eso empezamos a ver que la puerta pues le estaban jalando mucho y se empiezan a mover las llaves de un lado a otro y se caen. Y pensábamos que alguien se trataba de meter, pero estoy viendo y en el barandal no tenía seguro y todo, o sea, ahí no se veía ninguna sombra. Entonces de la nada mi perrita le empieza a ladrar una sombra que se mete a la casa. O sea, esa vez estuvo muy turbio y ya después mi hermano y yo sí nos asustamos porque no había nada y nos fuimos al cuarto, pasó un tiempo y ya después de eso 3 domingos seguidos pasó lo mismo. Se movió la casa, pero resulta que nos estaban haciendo brujería. Bebé, es que la gente... Sí, la gente es perra. Y luego dice que, por ejemplo,
te digo, o sea, todo esto en mi familia sí se da mucho, dicen que cuando no crees es cuando más te hacen. O sea, porque por el hecho de que tú no crees en esto y no te enfocas en eso, o sea, tú luego te sientes mal o pasan muchas cosas o pasan varias cosas de que pues, el dinero o amor, lo que quieras, entonces luego lo relacionas con cosas de la vida, pero hay gente que es tan malvada, güey, que es tan mierda, por ejemplo, yo en mi caso, voy aquí a explicar todo el pedo de mi abuela. Pero mi abuela es una persona que siempre desde que yo tengo memoria está muy involucrada con todo esto de, pues, no brujería, porque vamos a decirle brujería, pero no, en ese entonces no era brujería mala, era brujería blanca. Entonces mi abuela siempre era de que te sientes mal, hija, vamos a hacer una barrida. Que yo supiera siempre era brujería blanca. Hasta que mi abuelita se va de la casa de hace como 5 o 6 años y entonces empiezan a salir muchas cosas de cuando yo era niña y empiezan a contar mis tíos y así, pues al parecer esta persona, ay, yo ya dije de verdad quién era, pero mi abuela era de que brujería negra, güey. O sea, mi abuela de que iba a cada lugar con un brujo así para joder, era de que a mi papá y a mi mamá, mis padres son separados, a mi papá y mi mamá en una foto los ponía como que en miel y en el congelador, porque así es para que, o sea, para que algo se mantenga fuerte, para que regrese. Eso sí me lo sé. También sé que a ciertas personas las ponía de que pertenencias de ciertas personas que ella, no sé, le quería hacer daño, las ponía en la tierra o No su nombre mames. en la tierra y cosas así. O sea, ese tipo de cosas que yo digo de que, a ver, yo no me voy a hablar de aquí de la brujería porque pues la neta no estoy muy educada en eso, yo lo que sé lo sé por mi familia, pero por ejemplo, yo sí creo en este rollo de que me lean las cartas, porque me gusta creer en todo y me encanta ir a que me lean las cartas. Voy a que me lean las cartas o que si me siento mal que me hagan una barrida para hacer una limpieza espiritual, porque el problema es de que luego enfocamos de que ya te están haciendo brujería, pero realmente el aura llega a ser muy delgada que la envidia, simplemente la envidia es suficiente para hacerte mal. Sí, O sea, ¿no te ha porque hay pasado de que gente luego que... hay gente que luego dices, ay, güey, me da mala vibra, pero es como que ya es, o sea, no es Sí, porque te caigan mal, sino simplemente que son pues, vibras, bebé. sí, aparte siento que la gente envidiosa, siento que es lo que más llega a pesar. O sea, como que traen una energía muy fea que dices, ay, cabrón, o sea, como, ¿por qué? Entonces, siento que ese tipo de cosas O sí la se llega a mirada dar mucho. pesada, ¿no te ha Sí. pasado que hay gente que tiene la mirada pasada? Pesada, perdón. A mí me pasó mucho de niña. O Ujú. sea, mi papá era de un rancho, entonces íbamos a ese rancho a visitar a mi abuelo y de repente era como que había una señora y siempre llegaba y me hacía así, o sea, se ve que con la salida, así. Pero era para no hacerme daño, porque ella se dedicaba a eso de las limpias, pero llega a tener mucho la mirada pesada o muy pesada su aura que incluso inconscientemente pues, lo hace. A mi perrito una vez también le hicieron ojo. Ah, O eso sea, también lo del ojo, güey. sí, a mi perrito una vez lo llevé a un lugar que nunca lo había llevado con unos familiares. Y entonces en eso una familiar le tuvo que poder hacer una crucita de saliva a mi perrito, porque le había encantado, pero no fue suficiente y ella llegó bien triste y empezaba a vomitar, o sea, bien. Y mi mamá lo barrió con un huevo y con eso tuvo. Es que te digo, o sea, esto es de creencias y de quien quiera creer y todo eso, pero creo que pues todo sucede en este mundo. Y Sí. sinceramente creo que lo más fuerte de todo esto es la envidia. Sí, es la envidia lo que te hace, porque inconscientemente era de que, pero luego con Paloma hablo mucho de esto porque a la Paloma también le han pasado varias cosillas. Por ejemplo, eso del susurro, de que te susurren al oído, a mí siempre me han dicho que nunca conteste. Ajá, no. Porque es alguien que pues, te va a agarrar para poder, pues, ya sea pasar o para poder hacer lo que quiera hacer. Entonces, por ejemplo, a Paloma, yo contando cosas de Paloma, pero me acuerdo que una vez me marcó, me dijo que estaba acostada, estaba dormida y de repente escuchó su nombre. Y que respondió, le dije, no, así que y al día siguiente vino a verme y se sentía bien mal, tenía dolor de cabeza y llegó aquí y a mí me empezó a dar un vómito, güey. Y vomito y dije, no, pues pendeja, te voy a barrer. O sea, yo nunca había barrido y muy pocas veces he barrido o sea, ni yo me he barrido, ¿verdad? Pero, pero sí, o sea, es que creo que depende mucho de la gente. Pero eso de los susurros o qué más, a mi mamá sí le han llegado a pasar cosas así como que bien creepy, porque me acuerdo que me contó que cuando estaba embarazada
no sé si de mi hermano o de mí, hubo una maestra que le quiso hacer algo, o sea, que le tenía una envidia y pues le fue a hacer un trabajo y de repente ella sentía mucho peso, como que si alguien la arrastrara y la arrastrara. Entonces fue mi abuela, pues te digo, o sea, siempre supo de todo este rollo, entonces la llevó con una señora que la limpiara, que le hiciera una limpia y dice la señora que dónde estaba el niño que venía con ella, o la niña, no me acuerdo. Y le llama de que, pues, ¿qué niño, niña? No traemos a nadie. Y le hace, es que traes a un niño pegado ahí. Y, o sea, y güey, y yo la neta sí lo creo porque mi mamá era de que, el problema de todo esto es de cuando van y te hacen una limpia, no, pero digo, la cosa es de que cuando van y te hacen una limpia y la señora no te va a decir quién, el nombre de la persona que te hizo daño, jamás te van a decir la persona, también cuando te leen las cartas jamás te van a dar nombres, jamás, porque pues porque no, ellas no pueden por ética o por simplemente pues porque no, o sea, Sí. no, porque tú luego vas a decir, ay, no vas a ir ahí y al día siguiente vas a ir a chingar a esa persona cuando realmente no son así las cosas. Ajá, o sea, sí, siento que también tiene que ver. Ajá, y a mi mamá le pasó, o sea, de que le dieron la descripción de esta persona y el primer día de trabajo la vio y fue esa persona. A la madre. Es que ese tipo de cosas de energías o que quedan de las personas está bien fuerte. Fíjense que en mi casa, antes de que yo naciera, mis papás compran una casa, pero la ponen en renta y por mientras se van a otra, o sea, como para ganar dinero extra. Entonces, en ese lapso se fue a vivir una pareja con sus 2 hijos y la señora se suicida en el baño. ¿Ok? Después de que se suicida en el baño, mis papás, obviamente, pues, el señor se va con sus hijos y la vuelven a poner en renta. Y la rentan unos chavos que ya habían escuchado que una señora se había suicidado. Estos chavos eran satánicos. Entonces, empezaron a hacer como cosas ahí medio feas y empezaron a pegar como pósters y todo el pedo. Y hay un punto donde le dicen a mis papás, ¿saben qué? Ya no queremos esta casa porque a cada ratito vemos que pase una señora. O sea, la señora sí, o sea, ellos ya no podían con la presencia de ella porque dicen que la estaban viendo. Ellos van, mis papás, y encuentran un dibujo en el baño donde había una persona, o el dibujo de un señor jalando a una señora del baño. Se me referencia a los señores. Entonces, encontraron un chingo de pósters, tuvieron mis papás que bendecir varias veces la casa. Nos vamos a vivir ahí, y ahí la señora se veía de donde está mi cuarto, el baño queda como, haz de cuenta que mi cuarto y el baño acá. Entonces lo veían pasar, de mi cuarto al baño, de mi cuarto al baño. Y nosotros nos vamos a vivir ahí. Y desde niña, no sé, como que sí le sentí una vibra muy rara a lo que era la casa. Nos llegó a pasar eso con mi hermano. Veía sombras, me prendían el ventilador, me abrían los closets, o sea, pero cosas muy feas, que había un punto donde uno se acostumbra. O sea, hay puntos donde dices, ya, güey. O por ejemplo, había veces que se iba la luz, de esas veces que se apaga y siempre se abre el mismo closet, siempre, Karen. Era de que, güey, ya me tienen hasta la fregada, porque mis perritos también se quedaban como oídos por lo mismo. O sea, ¿hasta la fecha sigue pasando? Hace un año fue la última vez que pasó. Ajá. Sí, de repente como que hay cosas que pasan, tumban vasos. Me acuerdo que hace unos 3 años me prendieron el ventilador en época de frío, o sea, en mi cuarto. También de repente se llegaban a ver sombras y nosotros era de que, ay, pues ya, o sea, X. Y mi hermana cuando vivía ahí siempre veía a la misma sombra pasar, siempre de un cuarto a otro. O sea, no había noches que neta ya no puede dormir. A mi hermano le chiflaban muchísimo en su cuarto, como no tienes una idea. O sea, los tres como que nos pasaban cosas bien raras. Mi papá también se asustaba. A mi mamá nunca le llegó a pasar nada. No, hasta el diciembre pasado, que la cabecera de su cama le empezaron a tocar. O sea, como de que así fuerte. O sea, sí nos llegaban a pasar cosas bastante feas y aún así me gustaba ver películas de terror y todo. Era como de que, porque a mí me gusta mucho la adrenalina, esa adrenalina me encanta. Claro. O sea, todo lo de miedo me encanta mucho. Entonces, hasta que vamos con una persona a leernos las cartas y en eso mi mamá, la tarotista le dice a mi mamá, están pasando cosas en tu casa. Y mi mamá, sí, ¿por qué? Dice, es que trato de entrar a tu hogar y no me deja algo. ¿Pasó algo, verdad? Y mi mamá sí le dice de que sí, porque no sabes qué, tienes que hacer una limpia muy grande en tu casa, tu hija tiene ovario poliquístico, y sí tenía ovario poliquístico, después de que hagas esta limpia en tu casa, porque hay una energía de una persona muerta ahí, a tu hija se le van a empezar a quitar los cólicos, dicho y hecho, o se hicieron la limpia y ya no me volvieron a dar los cólicos igual. Cambiaron muchas cosas en mi casa, claro. Se sintió otra vibra por lo mismo,
Y esa fue, bueno, en ese tiempo sí, siempre en mi casa pasaron cosas. ¿Qué más me ha pasado? En la universidad, en la cabina de radio, a esta Monse y a mí, no mames, esa vez nos cagamos, te lo juro, porque estábamos en cabina de radio estudiando de algo de maestras de ceremonia. Nos metemos hasta ahí a cabina y empezamos a escuchar pisadas. Pero dijimos, no, son los de medicina. Y de la nada se empezó a escuchar más fuertes a las pisadas. Y era de que, güey, alguien o trae unas botas o qué chingados. Y haz de cuenta que estábamos como en cabina de radio, pero en la parte donde están los controles, no la mera cabina. Y en eso escuchamos que nos arrastran una silla de las de metal, allá mismo dentro de cabina. No mames. Pero sí era la del saloncito que tenemos allá adentro. Claro. Y esa vez nos espantaron. ¿Qué otra cosa me ha pasado? Y que sí me han pasado muchas cosas. A mí sí me pasa. Muy... A mí o sea, esas cosas como que las atraigo mucho, demasiado. En todos lugares, también en donde más. En la secundaria también me espantaron. O sea, se escuchaba que alguien estaba en el baño de discapacitados que tiene su lavabo. No había nadie y me empezaron a abrir las llaves de los lavabos. No mames. De lo último también que nos pasó fue de que fui a la fiesta de... No, celebré el 15 de septiembre con una amiga de mi ex trabajo y ya cuando llegamos allá a festejar, a ella, su casa, siempre han pasado también cosas muy feas. Siempre, porque es una de esas casas de Carranza viejitas. O sea, de las que están ya... Sí, son muy antiguas. Y nos abrieron una puerta, pero esa puerta tenía llave. Entonces la vuelve a cerrar mi amiga, la trata de abrir y ya no puede, porque tenía su seguro. Pero nos la abrieron y se escuchó como rechinaba. Sí. Entonces, ese tipo de cosas como que siempre me han seguido, como los tipos de... bueno. Que, o sea, que simplemente a ti, o sea, lo ves ya como hasta normal, se puede decir, de que siempre algo se anda golpeando o así y no hay nada. Sí, siempre. O sea, y te juro de que, por ejemplo, una vez pensé que mi hermano había llegado de una fiesta porque veo como su sombra, porque yo antes dormía con la puerta abierta y con una luz prendida. ¿Son poltergeist también? Sí, también entran dentro de los poltergeist. Y veo una sombra y yo pensé que era mi hermano. Y resulta que mi hermano esa noche no había llegado a la casa. También ¿qué otra cosa me ha pasado? Cuando estaba en secundaria, yo como estaba en el turno vespertino, me quedaba hasta las 3, 4 de la mañana, pues, haciendo mi tarea. Entonces, me llegó a pasar 2 veces que me jaloneaban para atrás. O sea, yo estaba en el comedor haciendo tarea y de la nada más sentí que me jaloneaban. Y la primera vez sí me dio mucho miedo. Sí, claro. Ya como que las demás, no te digo, como que te vas acostumbrando, pero de todos modos sí son cosas que pasan que de repente hartan. O sea, ya cuando nos tocaban a cada ratito la puerta era de que ya. O sea, era mucho ruido, a fin de cuentas nos tiraban las llaves, mis perritos se ponían histéricos y también fue por lo mismo de que nos hicieron brujería. Entonces, o sea, como que todo se juntó y ya me enteré hasta apenas este año que eso fue, o sea, que la vibra tan pesada que había en la casa era porque se había suicidado una señora. Entonces, ahorita te dijeron tus papás. Y yo no sabía. Entonces dije, pues con razón se sentía tan pesada la vibra, me hubieran avisado. Pero sí. ¿No supieron por qué se suicidó? No, bueno, nada más se tomó pastillas de más. En el baño. Y pues el señor se va, pero siento que tuvo que ver también los güeyes que se fueron después a vivir ahí. A lo mejor no sabe, o sea, a lo mejor la señora murió simplemente, pero el hecho de que tú ya empiezas a jugar con ese tipo de cosas, y jugar entre comillas, ¿verdad? Pero, o sea, que empiezas de que a querer, a llamar a un ente o algo, es como que ya, pues, también tú. Sí, siento que querer llamar esas cosas. Y es que hay gente que tiene la aura muy liviana, pero pues por ejemplo tú, a lo mejor, o sea, no te ha pasado tanto así, pero, o sea, de que te ponen a alguien, pero sí de que escuchas los ruidos y que ves las cosas. A mi mamá sí luego, primero te digo, que le pusieron a esa niña, pero mi mamá tiene la aura también muy liviana, güey, luego ve cosas, o sea, de repente cualquier persona que la ve mal o así, mi mamá de repente le empieza a doler mucho la cabeza, trae muchas náuseas, de que pasa por ciertos lugares a ciertas horas, es de que no, ya me siento mal, una barrida. Y luego, esto va de las dos manos. O sea, creo que hay gente que luego se sugestiona que ya luego es algo así, de que, ay, no, ya me hicieron algo o no, porque tienen una respuesta. O sea, puede ser de que, güey, nada más te duele la cabeza porque anduviste todo el día en el sol, no mames. Pero también puede ser de que, güey, si te sentías bien y de la nada te sientes tan mal y tan débil, pues puede que sí. Pero te digo que le pasaba así, y incluso la última vez que fui a Río Verde, que fue hace un mes, no mames, ya no se quiere quedar en mi cuarto, porque se quedó en mi cuarto y dice que vio a un hombre ahí parado en la puerta de mi cuarto. Pero para esto, mi abuelita vive atrás.
Entonces mi mamá, como tiene su aura tan débil, y mi abuelita está de que simplemente con la envidia te puede joder, y mi abuela tiene eso que se llama de que lo que dice a veces se cumple, cabrón. O sea, la palabra es tan así. Entonces, yo digo que a lo mejor le he hecho algo, pero quién sabe, yo no voy a hablar de más. Pero hay gente que dice que le dio mucho miedo y incluso le empezó a dar un ataque de ansiedad porque él vio literal, le hace, Karen, es que yo estaba acostada para este lado y siento que alguien se sienta, y es como cuando se te sumen, o sea, así como cuando te sumen el colchón, y volteo y no había nadie, y incluso pensé que era tu hermano que había llegado, y ya le digo, y luego le hace, no, pues no, me volteé, me volví a quedar dormida, pero para la otra me volteo y veo a un hombre parado, o sea, un hombre alto parado en la puerta, y yo, no mames. Y yo no me o sea, yo tratando de no darle cuerda porque si no se iba a espantar más. Sí. Pero sí, o sea, por ejemplo, a mi hermano también le han pasado. A mí, yo jamás, o sea, yo sí, desde niña siempre con el hombre con el que me llevaban a que me barrieran o me leyeran las cartas y así, siempre me dijo que tenía la obra muy fuerte. Y yo, exacto. No, pero sí, o sea, hay gente yo soy más, sí, de que luego, o sea, alguien como que me ve mal o algo por el estilo, yo sí me empiezo a sentir bien mal. Es como de que, ay, me empiezo a sentir muy pesada, muy cansada. O sea, hasta el simple hecho en mi trabajo, hay veces que me empieza hasta a dar dolor de estómago de la nada. Es que te digo, es que a veces no es tanto de que, ay, yo me dedico a la brujería y te vas a... No, a veces incluso uno inconscientemente con la mirada o inconscientemente con la envidia, puedes ocasionarle algo a alguien. Por ejemplo, esta mi prima tiende mucho a... Ese güey yo sé que es bruja. Todavía no prende, no lo sabe. No lo prende, no. Por ejemplo, luego dice, hoy no va a venir el profe, y no viene. O sea, siempre todo lo que le dices. Y el profe en la carretera. Ay, ya como yo, güey, cuando dije que Claudio se iba a atropellar. Mi bebé. Pero eso no es tanto brujería, güey. O sea, el vato andaba en bici en el periférico. Sacó, ¿qué probabilidad había de que no lo atropellaran? Y al chile, esto se me hacía raro, güey, que no se que vivió tanto. Ay, no, sigue vivo. Parecía un hámster, a cada rato se puede morir. No, sí, no. Cosas a mí paranormales y así no me han pasado. Por ejemplo, en el kinder de mi mamá sé que murió una niña. Y lo que ha pasado ahí es de que, por ejemplo, se van a vacaciones y regresan y los juguetes están tirados en los salones. Oh, mira mi estómago, ¿cómo? No, güey. Sí, o sea, de que los juguetes tirados o que de repente escuchan ruidos de niños o así, de una niña, pues es eso, que anda una niña por ahí. Fíjate que con lo que dijiste de niña me acordé de que cuando estaba en mi escuela de inglés, en esa escuela había un árbol atrás y ese árbol era del antiguo dueño y sí les dijo a los profes que jamás quitaran ese árbol, que con esa única condición les iba a vender lo que es el edificio, porque ahí estaban enterrados como que juguetes que le gustaban a su hija que murió de cáncer. Entonces se supone que la escuela tiene lo que son 3 pisos. Pero el señor ya necesitaba dinero, ya se iba a ir, y dijo, bueno, o sea, ya voy a vender el edificio. Hacen los 3 pisos, entonces en esa escuela las recepcionistas ya no se querían quedar ahí, porque en lo que eran en las noches ya había habido, bueno, muchas veces, pero cuando fui me empezaron a contar de qué pasaba, de que en la noche checaban que no hubiera nadie, y como esa escuela es para tanto niños como para adultos, una vez vieron a un niño en el segundo piso asomadito, así sentado, pero con su playerita y todo, o sea, muy humanizado, pues. Entonces, la chava sí le preguntó de que, oye, ¿por qué no han venido tus papás? O sea, ya vamos a cerrar. Y el niño corre hacia los salones. La secretaria lo empieza a buscar y no había nadie. Esa noche, pues sí, ya se empezó a asustar y ya no se querían quedar solas. Y el día siguiente, como esa escuela todavía se usaba gis, o sea, con gises y toda la cosa, en la mañana amanecieron pies chiquitos marcados y manitas en el pizarrón y en el suelo, como si alguien hubiera jugado con todo el gis, pero estaban todas las manitas, todos piecitos así marcados, y no se sabe si es por lo que pasó de la niña, o porque dicen que en el árbol se siente una vibra muy extraña, o sabe que más habrá enterrado lo que es el señor. Y en el tercer piso casi nunca lo ocupan, es más como para exámenes profesionales de que ya se van a graduar y todo. Una vez subí, pues sí, la vez de que ya fui como mi graduación, estaba horrible, o sea, el tercer piso se siente bien culero, no entiendo por qué. Frío y así. Sí, o sea, está horrible todo, o sea, sin luz, nada, más chiquito de lo normal ese piso, o sea, los demás pisos están como que así, o sea, y haz de cuenta que el tercer piso es así. Okay. O sea, muy apenas como que puedes pasar. Sí, como que más. Ajá, sí.
Y entonces, ya cuando yo de repente tenía clases en el segundo piso, de repente se escuchaba como si jugaran con pelotas o canicas en el tercero, pero no había nadie. Entonces siempre había ese tipo de cosas, siempre veían niños, tenían que asegurarse de que no hubiera ningún niño, pero siempre se regresaban por lo mismo, de que es que se ve que alguien está caminando adentro, es que ya el salón ya me le dejaron rayado, pero no era nadie. Entonces eso, me acuerdo que sí, una vez yo escuché canicas por lo mismo, y los baños también se escuchan como que ruidos ahí, y no sé si es también por la vibra de que ahí me entra y sale mucha gente, pero también está raro que siempre ven al mismo niño. Está muy, muy extraño todo eso. Este tema ya, a lo mejor llegamos a hacer otro, hablando de sobre todo esto de la brujería, bla, 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 porque la neta sí es un tema que creo que a las dos nos interesa. Ajá. Pero a mí me llama mucho la atención esto de Los Ángeles, porque la otra vez me fui a hacer las uñas con una chava Uh-huh. y me dice que ella le reza a veces a las ánimas del purgatorio, que porque luego, o sea, de que les pide algo y ella le dice, no, pues yo te llevo veladoras, ya sea a la iglesia o al panteón y así, porque pues como las ánimas del purgatorio pues son ánimas que andan por ahí, o sea, ánimas, creo que sí en el purgatorio o ánimas benditas. Ánima del purgatorio. Sí, ¿verdad? Uh-huh. Ok, incluso sí me acuerdo que me dijo, es que yo a veces le pido a ellos cosas porque pues sí me pasan, o sea, sí cumplen y ya yo les cumplo dándole a lo mejor en la misa de que digan a nombre de sabe quién, o dando veladoras, prendo veladoras en su nombre y así. Pero sí hay que cumplirles, me dijo, pero sí hay que cumplirles porque luego tienden a fastidiarte mucho si no los cumples. O sea, por ejemplo, te dan lo que quieres y tú ya no haces lo que prometiste, luego te van a estar pasando cosas en tu casa. Sí. Pero sí, o sea, pasan mucho. ¿Y qué más? Me llama mucho la atención lo de Los Ángeles, ya dije, y también lo de todo este rollo de la brujería, o sea, pero la Santa Muerte, ¿nunca has tenido algo relacionado con la Santa Muerte? No, nunca. Nunca he tenido un familiar que sea como ¿Creyente? creyente de la Santa Muerte. Mi tía sí. ¿Y cómo es eso? Pues es como creer en cualquier otra, Sí, ¿verdad? o sea, cualquier otra cosa, o sea, sinceramente, porque simplemente que a la Santa Muerte sí hay que tenerle un poquito más de respeto, o sea, no sé, entre comillas, no, pero, o sea, como que sé que, por ejemplo, creo que el 31 es cuando a ella le celebran. El Aquí. 31. No estoy segura, neta, les daría mal Los datos. información y así. Pero me acuerdo que una vez mi tía fue de que vamos a rezar a la Santa Muerte. Por ejemplo, cuando era niña, pues a mí nunca, como que estuvo muy relacionado con mi familia, mucha de mi varias de mi familia como que sí creen eso, en ella, perdón. Y yo, por ejemplo, de niña yo tuve un collar de la Santa Muerte, un rosario. Que se rompió, ¿verdad? Ajá, que cuando nos accidentamos por culpa de mi papá, cuando nos accidentamos, me acuerdo que el carro dio 2 vueltas y yo quedé bien, no me pasó nada, pero mi rosario de la Santa se reventó. Y yo amaba ese rosario porque era rosa y la Santa era azul, como azul turquesa, estaba precioso. Ay, qué bonito. Sí, pero se reventó, güey. Entonces, luego me enteré de que pues, cuando se revientan las cosas es porque te protegen de algo. O sea, por ejemplo, unas pulseras o así. Ya ves que luego hay mucha gente, o sea, este tipo de pulseras. Que ya creció el ojo, qué pedo. Pero sí, o sea, ese tipo de cosas sí a mí siempre me han llamado la atención. Pero a mí nunca me ha pasado nada paranormal, güey. O sea, a mi tía, cuando viví con mi tía, que esta tía que se dedica a eso, luego sí, lo único que pasaba era de que en el techo se escuchaban como que las brujas en la madrugada, o los sí, eso llega a pasar pisoteos mucho. o así. O esa lumbre roja que llega a seguir a los sí. bebés. A una tía le pasó de que iban para el rancho y llevaban a mi primito chiquito. Entonces empezaron a ver como bolas de fuego rojas siguiéndolo. Hasta que los perdieron de vista porque sí. Sí, pero, ajá, exacto, porque luego dicen que las brujas siguen siendo, o sea, no como nosotras humanas, pero que cierta temporada se transforman. Sí. Que la neta no estoy muy segura, les desinformaría la neta, pero me acuerdo que algo así me mencionó mi tía, porque luego ya ve que hay señoras como que al día siguiente están como rasguñadas o así, porque pues por algo pasó. Un conocido que tenía mi abuelito, él sí conocía a una bruja que sí se transformaba de repente, o en vaca. Dice él que sí era cierto. Yo por eso como que sí creo en todo eso, pero Ajá, digo... güey, yo también, la neta, porque, o sea, sí hay cosas que hasta que no la ves no la crees, la neta. O sea, creo que hay gente que los que no creen, ¿verdad? Que tienen que verlo, pasarlo para darle una explicación. Pero sí, o sea, ¿en qué estaba? Ah, sí, lo de las brujas y a lo mejor y así, pero no, otra cosa no. Cosas paranormales a mí no. Te digo que a lo mejor lo que les ha pasado es a mi mamá, que es como que la persona más cercana a mí.
mi tía luego tendían mucho a ir a visitarla y entonces ella me hablaba en la madrugada para que le ayudara a reaccionar. Ujú. Pero sí, de ahí en fuera no, o sea... Otra cosa no. Es que sí hay personas que son más sensibles y otras personas que no. un tío que es trailero una vez levantó a una mujer muy bonita y pues se la echó. Y después fue a visitarla donde le dijo que era y pues decía que estaba muerta. ¿En serio? No mames. Sí. O sea, porque... Necrofílico. Ay, Ajá, no, ay, no. ahora. Sí, o sea, y no le encuentras explicación porque es, güey, de que estás muerta y de repente, pues, Te la echas. ajá, y es como que no, pero sí. Y por ejemplo, mi abuelo, que también fue trailero, ahorita ya no es trailero, no está muerto. Ahorita ya, cuando era trailero en su momento, pues imagínate, los traileros andan en las carreteras muy noches, o sea, en las madrugadas. Entonces dice que luego sí llegaba a ver cosas y así, pero que prefería ignorarlas porque pues uno levanta cosas. No, qué horrible. O sea, Ujú. siento que también los traileros tienen Buenas historias, la neta. buenas historias. Pero sí, la neta, lo que son las historias, las cosas paranormales siento que le dan sazón a la vida. O sea, porque si no hubiera ese tipo de cosas, la neta, o sea, la vida sería muy aburrida. Muy simple. Ajá, la gente que no cree nada de eso, siento que es de las personas más aburridas que hay. Porque es de que, güey, neta, empiecen a creer, crean en todo, a fin de La cuentas. neta, no te va a hacer ni más ni menos inteligente, cabrón, o sea. Ajá. Pero sí, chicos, la verdad, este episodio siento que estuvo muy entretenido y sí hablamos bastantito de como, de diferentes cosas. Sí estaría bien como que hacer más episodios así. La verdad, sí, estuvo muy entretenido, estuvo muy bueno. Pero es momento de que Pues Carlos nos se saque una vayamos. teta. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales que aquí van a aparecer. También sigan a Alonso Visual porque son una bola de pendejos. Y pues gracias a nosotros se ocupan estas dos pinches luces, la bola de pendejos. Ajá. Y también lo que es su puta cámara mierdera. Pero Exacto, muchísimas que gracias. todavía deben en Coppel. Ajá. Recuerden que pues aquí vamos a estar. Por cualquier cosa, nos mandan un mensaje. Vamos a tener nuestro primer meet and greet en El Dorado. Lleva el lapicero que nosotros nos prestamos. Vamos a poner Le vamos a llevar fotos. varias fotos, Ajá. varias merch. Sí, todo también lo las que fotos quieras. de las tetas de Carlos para que las firmemos cada quien en una teta. Y muchísimas gracias por ver este episodio. Nos Adiós. vemos a la próxima, Jochis.